compañeros, vamos a presentar ya a nuestro invitado. Con nosotros está el señor Alvise. Buenas noches. Don Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo sin tenerle por aquí? Hay que ver, usted cumpliendo años hoy y sin envejecer. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo no 27 años. 27. Va usted a envejecer menos que... Sí, yo he cumplido todo al revés. Yo por eso venía, me han dicho que había tarta, digo, aprovecho y me uno. Bueno, nos preguntaba... Está un poco desaparecido, digamos, de la órbita de la opinión pública, de los medios. Se centró mucho en el tema de Valencia. Luego también había que hablar del tema de lo que pasó con Crypto Spain. La Fiscalía Anticorrupción pedía el suplicatorio. Cuéntenos usted ahora mismo, por ejemplo, ese caso de Crypto Spain, ¿en qué estado está? ¿En qué estado está la petición de suplicatorio de la Fiscalía? Y luego, si quiere, ya hablamos por qué tanto tiempo fuera de la órbita de la opinión pública cuando llegó usted a tener hasta un 5% de intención de votos, nada más y nada menos. Bueno, la verdad es que después de conseguir casi 1 millón de votos, te tienes que poner a trabajar montando básicamente todo el equipo técnico y toda la estructura en Europa, luego toda la estructura de todo el equipo técnico en España y la gran guerra burocrática que hemos tenido que hacer con el señor Marlaska en el Ministerio del Interior, que hasta hace 2 días, no, hasta el viernes pasado, no por fin oficializaron y legalizaron el partido político SALF, que aquí parece que es más fácil legalizar a Batasuna o a H. Bildu que a un partido, en fin, más que obvio y evidentemente democrático, como se acabó la fiesta, ¿no? Pues mira, por responderte de la forma más concisa y lacónica posible. El tema de que abrió todos los telediarios sobre la posible imputación por todo el tema de la estafa aquella de Crypto Spain, sí. Ni siquiera me imputaron. El juez lo descartó, dijo que no había la más mínima prueba para hacerlo, así que nunca se me imputó. Y que la Fiscalía Anticorrupción vería su imputación, no se ha quedado en nada. Eso quedó, no es que me imputaran, es que ni siquiera me imputaron. Eso quedó olvidado. Lamento muchísimo que Mediaset y A3 Media, que me han dedicado horas y horas de televisión, pues no me pidan perdón. Pero bueno, como me estoy forrando a base de condenas en costas, la última del señor Ábalos, la última del señor Sauquijo, que creo que van a ser unos 5.000 y pico euros por haberme denunciado por mala fe, por otra de las 1.000 millones de cosas que estamos ganando. Este mes creo que hemos ganado ya 5 o 6 sentencias en firme, en fin, el día a día. Luego hay otras 2 partes, una es la imputación por presunta financiación ilegal, que tardará 1 año y pico en archivarse, insisto. Hemeroteca siempre nos facilita mucho la vida, que la gente sepa y se acuerde, los que no nos conozcan desde antes de las elecciones europeas, que llevo 5 años sufriendo esta persecución judicial. Así que espero que no sean otros 5 años sufriéndola, que cuando se archive, pues la gente lo recuerda y vea cómo el Estado criminal funciona contra aquellos que criticamos la partitocracia de este país. Y luego hay una última que me enteré hace apenas un mes por organizar presuntamente todas las manifestaciones contra Pedro Sánchez en Ferraz. Pero esa también está descartada. Sí, pero esa, fíjate, sale justo cuando el juez de la Audiencia Nacional decide no meterme en la causa por fraude porque no había ninguna prueba en absoluto. ¿Qué significa esto? Que como ven que una se pierde y que en la otra me la van a archivar en 1 año, pues necesitan meterme algún tipo de denuncia que puede implicar de alguna forma apartarme de la política. La única denuncia que tiene dentro de la condena una posible... tiene su nombre, perdóname... la incapacidad de presentarme a unas elecciones generales, sí. Son las en fin, la que me han puesto, que es básicamente por organizar teóricamente movilizaciones ilegales. ¿Qué digo yo? Por esa lo que le harían en capacidad para obtener cargo. Correcto. Ese es el único proceso y es básicamente, me lo meten básicamente por eso. Ni un solo herido, avisando con antelación además constatable a la subdelegación del Gobierno de Madrid, ni un solo altercado, ni una sola agresión. Si a los del 11, lo del 15M no les hicieron nada cuando montaron lo que montaron, estaría bueno que se montara por lo de Ferraz. Usted ha desaparecido, sobre todo desapareció con el tema de Valencia, y es cierto que fue de los pocos políticos que estuvo allí. ¿Qué vio usted ahí en Valencia cuando fue? ¿Cómo se encontraba aquello abandonado? Porque hay que recordar, o sea, la gestión de Mazón fue de un inepto, pero la gestión de Sánchez fue directamente
digamos, ya criminal cuando se sabe que Marlaska incluso retrasó a los expertos de rescate en que llegaran. A ver, el equipo decidimos que por respeto a las víctimas no íbamos a narrar todo lo que vimos y sufrimos allí, pero podré decir que, además en contacto directo con Presidencia del Gobierno de Valencia, con el señor Brocheta, que es la mano derecha del señor Mazón, etcétera, para intentar coordinar de alguna manera ese caos que había, porque independientemente, fíjese, yo durante toda la dana no he criticado en absoluto, absolutamente nadie, ni siquiera al señor Mazón. La orden clara que di a todo mi equipo era ni una sola crítica política, vamos a coordinarnos con esta gente. Ni siquiera el señor Mazón, ni siquiera el señor Sánchez. Ni siquiera el señor Mazón. Ni siquiera el señor Sánchez. Ni siquiera el señor Sánchez, pero ni siquiera el señor Mazón. Claro. Porque la descoordinación que hubo en la comunidad autónoma es que da igual que seas de izquierda o de derecha, es que Dios mío. Que vale, que fue una gran hecatombe social y que nadie se lo esperaba. Bueno, nadie se lo esperaba. Meteo dice otra cosa. Pero vamos, independientemente de eso y de lo evidente que es que esto me tendría que dimitir. Pero dimitir no hoy, sino hace 2-3 meses. Yo tenía que coordinarme con el equipo, con lo que hubiera ahí, con lo que se moviera. Que decimos, si llegamos a un sitio, no ha habido nadie y lo único que hay son los militares y un nexo de la comunidad, pues ¿con quién tengo que coordinarme? Pues con el político que me coge el teléfono. Y en ese caso, aunque el señor Mazón estaba fuera de cobertura y absolutamente desaparecido, dio gracias que tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si no fuera por ciertos coroneles, por ciertos tenientes y por ciertos capitanes de la Guardia Civil, no podríamos haber hecho ni la 10ª parte de lo que hicimos, con mapas, organizándonos, sin esperar a nadie de la Administración y gracias a las redes sociales. O sea, imagínense. Pues vamos a seguir porque hoy... Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado la reducción de la jornada laboral. Dice Alegría que impide a Cuerpo pronunciarse sobre el enfado de Sánchez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, donde pues, el gobierno de Sánchez directamente no solo va a hacer que los precios suban, sino que cierren muchísimas empresas con estas medidas que son populistas, no, son tercermundistas. Escuchen el vídeo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 27 horas y media semanales sin pérdida de salario, después de haber superado las diferencias que mantenían los ministerios de Trabajo y de Economía sobre su aplicación. De hecho, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo han coincidido en la rueda de prensa posterior al Consejo, junto a la ministra portavoz Pilar Alegría, que al igual que Díaz ha hablado de momento histórico. Un compromiso, como le decimos, histórico, un compromiso de este Gobierno y, sobre todo, un compromiso dirigido para esas personas para las que gobernamos, para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Además, la ministra portavoz también ha asegurado este martes que la negociación con Junts para que Cataluña asuma competencias en materia migratoria está bastante avanzada. Se han dado pasos y hay, digamos, la cuestión está bastante avanzada. Se trasladará y se informará con total transparencia y, evidentemente, creo que a ustedes tampoco se les escapa que toda negociación que llevemos con Junts o con el resto de los grupos parlamentarios siempre tiene un paraguas, que es la Constitución. Por otro lado, al respecto de la imputación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa relacionada con Begoña Gómez, la portavoz del Gobierno ha ironizado con que seguramente esta filtración también será investigada. Tenemos toda la confianza en la justicia y que además somos perfectamente conscientes que la verdad se abrirá camino, porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso. También han cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han instado a que abandone el terraplanismo político. Yo creo que los madrileños no merecen este reality diario y constante por parte de la presidenta de Madrid. Que deje de mentir tan alegremente. Y, por supuesto, que abandone este terraplanismo político al que ya nos empieza a tener demasiado acostumbrados. Finalmente, desde el Gobierno han querido mandar su apoyo a la jugadora de fútbol Jenny Hermoso, que ha declarado en el juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido en la final del Mundial. Pues amigos, lo peor de todo, sobre todo para el tema de trabajo, es lo de las 37 horas y media. Y se lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan. Si una empresa tiene que asumir unos costes laborales porque tiene que pagar más a sus trabajadores, tiene que subir los precios de sus productos porque le suben los gastos laborales. ¿Quién va a asumir esos costes laborales? ¿La empresa o usted a la hora de comprar ese producto? Por lo tanto, le va a subir los precios. Le van a subir la cesta de la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, un elemento esencial,
España es el país menos productivo de toda Europa. Y encima quieren que todavía seamos menos productivos, cuando verdaderamente hay 4 millones de parados, porque la ministra, la vicepresidente del gobierno, la señora Díaz, directamente hace las cuentas de la lechera. O sea, tiene 1 millón de personas en el paro que no los mete y luego va ocultando. Señora vice, esto no va a beneficiar a nadie, va a destruir muchísimas pequeñas y medianas empresas. Desde que ha llegado Sánchez, más de 81.000 empresas han sido destruidas. El año pasado 45.000 autónomos han dejado de ser autónomos, a ser de contratación, y esto va a ser a más, a más. Y claro, dice, la economía va como un cohete. No, no, el gasto público y el déficit va como un cohete, pero la economía es un desastre. Los empresarios no llegan a final de mes, los trabajadores no llegan a final de mes, no solo ya con estas medidas que son populistas y demagógicas, sino con unos impuestos que son directamente salvajes. Bueno, 242.000 personas más en el paro, casi 40.000 trabajadores menos en la seguridad social, y luego normalizando cosas que son, en fin, bastante llamativas para cualquiera que defienda la libertad. ¿Por qué el Estado tiene que meterse en contratos libres, pactados además entre los propios sindicatos sobre los trabajadores? Pero como hemos normalizado un nivel de intervencionismo estatal tan brutal en el sur de Europa, pues lo consideramos normal. Yo cada vez veo más al Estado como una agencia de colocación de políticos familiares, amiguetes y empresarios que se portan bien con ellos, que una estructura que nos defienda de intereses extranjeros contrapuestos a los de la sociedad española. Y me da mucha, bueno, más pena, me da rabia. Pues vamos a seguir, amigos, y ya que tenemos aquí a señora Alvise Pérez, pues lógicamente vamos a preguntarle, digamos, por el partido que más tiene relación con él desde el punto de vista de compartir votantes. Dice la siguiente noticia: Vox afronta una crisis orgánica con críticas a Abascal pese a mejorar en las encuestas. Señor Pérez, estamos viendo que es verdad que su desaparición un poco de la vida pública ha coincidido con una subida espectacular de Santiago Abascal, del partido de Santiago Abascal, que también coincide con una crisis orgánica, con lo que ha pasado en Castilla León, con lo que ha pasado también con otros personajes, como el señor Espinosa de los Monteros o el señor Ortega Smith, etcétera, etcétera, que hace que el partido esté creciendo a pesar de todos los problemas. ¿Esto usted cómo lo puede relacionar? Que tengan problemas internos y sin embargo esté como... Esto sí que están subiendo como un cohete. Bueno, es curioso, fíjese, que cuando estaba a pie del cañón mediático, es decir, público y en diversos medios digitales de toda índole, en fin, una gran cantidad de personas me criticaban a diario de forma muy virulenta y muy cruel. Y cuando estoy 6 meses centrándome única y exclusivamente en el trabajo duro en la sombra que implica la construcción de un movimiento nacional, esas mismas personas también me han criticado por no estar. Es decir, si estoy, porque estoy, si no estoy, porque no estoy, ¿no? En fin, es irónico. Cuando irónicamente estamos todos los días. Falta, en fin, para que la gente vea dónde estamos las ardillas cada día y cuán poco hemos desaparecido, falta encender la televisión española. El caso de Jenny Hermoso y el señor Rubiales, ¿cuáles son las 2 principales pruebas que se han aportado en el juicio? Los vídeos que filtré yo en los medios de comunicación, el vídeo del autobús y el vídeo en Ibiza, cuando decía ella que estaba en el hotel encerrada en shock, cosa que era mentira, o cuando decía, con aquel meme con Iker Casillas y Sara Carbonero, aquello de, ay, mira, como Iker y Sara, qué gracioso, qué bien, besito, besito al presidente. O sea, espero que este hombre no acabe condenado, porque es una más que obvia y evidente denuncia falsa. Pero bueno, ahí también estamos. Cuando se habla del señor de Aldama o se habla del señor Ábalos y Víctor Ábalos, yo recuerdo hablar por primera vez en España, cuando nadie sabía ni que el hijo del señor Ábalos se llamaba Víctor, en esta casa, además con usted, hablábamos de Víctor Ábalos, que me presentó una querella porque decía que le perseguía, que había publicado su foto, que decía que tenía una serie de empresas en Colombia con las que lavaba dinero, etcétera. Vaya por Dios, esas son ahora mismo las mismas preguntas que le está haciendo el juez del Supremo al señor Ábalos y al señor Víctor. Es decir, que al final, lo de que estamos desaparecidos, luego a la hora de la verdad estamos en todos los medios de comunicación con noticias que vienen de las enormes y excelentes investigaciones de la Comunidad de las Ardillas. Y sobre Vox, y ya por tal, pues mire,
Fíjese, a lo mejor es que soy un tonto y no me tomo la política como debería tomármela, que es como los políticos profesionales que se supone que lideran esta oposición de pacotilla, que son la de el señor Feijóo. Yo lo llamo el Biden español porque es igual de lento y torpe que Biden, pero esta vez gallego, que es el señor Feijóo, ni el señor Ábalos, del que ni siquiera voy a emitir opinión por, en fin, la cantidad de barbaridades que dice de mí. Lo que sí diré es que un partido que tiene crisis orgánicas internas, pese a estar creciendo, pues habla muy mal de las divisiones ideológicas que pueda haber dentro. Y que el señor Iván Espinosa se haya ido, la señora Macarena Olona se haya ido, el señor García Gallardo se haya ido. Pero, señor Espinosa, se habla de un nuevo partido que quiere montar el señor Espinosa de los Monteros. Le voy a decir, estos son rumores, lógicamente. Usted está aquí para afirmarlo o desafirmarlo. Dice que le gustaría, va a montar una plataforma política, digamos una asociación, donde estarían personas como Macarena Olona, etcétera, etcétera, otros personajes de la vida política importante, y donde incluso usted se adheriría con su partido a ese Fíjese movimiento. que le digo, no tengo ninguna noticia sobre eso. Lo único que he visto en los medios de comunicación es que el señor Iván Espinosa ha decidido montar un think tank. Yo le digo al señor Iván Espinosa que España no está para montar think tanks, no podemos perder otro año y pico, etcétera. E incluso le digo que si él quisiera volver a política, le ofrezco como presidente de SALF, un partido que ha conseguido ya casi 1 millón de votos y 3 eurodiputados, y que está en las listas, en las encuestas, entrando en el Congreso de los Diputados. Con esos 6 meses desaparecidos, pues estamos en el Congreso. Yo le ofrezco públicamente al señor Iván Espinosa que sea, y lo digo aquí claramente, por primera vez, que yo me eche a un lado y que el señor Iván Espinosa sea el número 1 de Se acabó la fiesta por España. Y que él sea el que presida, porque yo no estoy aquí por egos, y lo vuelvo a repetir. Yo no veo la política como lo ven todos estos parásitos mercenarios que llevan 30, 35 años mamando de la teta del Estado. No se lo diga usted 2 veces. Pues se lo digo, y además lo digo aquí claramente, para que la gente entienda de una vez que las ardillas somos bastante diferentes a lo que estamos viendo tanto en el gobierno de España como en la oposición. Y vuelvo a señalar a esa oposición torpe. Si tenemos al peor presidente de la historia de esta nación, es porque tenemos a la peor oposición de la historia de este país. A un Feijóo que nadie sabe ni siquiera cómo se mueve, que no controla ni siquiera los varones de su propio partido y que no tiene ni siquiera ideología. La única ideología del señor Feijóo, como lo demostró en Galicia, es el poder por el poder. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque, atención, Torres negó en el Senado que tuviera relaciones y reuniones con Aldama, pero los WhatsApp directamente les desmienten. Bueno, Ángel Víctor Torres, un señor, un ministro, presidente de Canarias, que está metido hasta las trancas en su relación con Aldama. Es otra pieza que puede ser imputado en breve, que poco a poco haría que fueran cayendo todos los que están alrededor de Pedro Sánchez. Ya sería suficiente con lo que tiene Sánchez para dimitir, si hubiera un poco de dignidad política, ¿no? Bueno, yo no creo que Pedro Sánchez vaya a dimitir, pero vamos, de hecho, si dimite, pierde el control sobre la justicia, pierde el control sobre los altos cargos de la UCO, que están presionando bastante a los agentes, las unidades operativas y de investigación de la propia UCO, a los que desde aquí les mando un sincero abrazo. Habráse visto profesionales de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad más valientes, más íntegras y más trabajadores por los intereses de la nación que los agentes de la UCO. Desde aquí un abrazo enorme a todos ellos y desde aquí mi admiración por soportar esas presiones que no suelen llegar a los medios de comunicación, que son muy civilinas y que sufren cada día, especialmente estos concretamente que están analizando en este preciso instante, porque trabajan 24/7 en diversos turnos, están analizando los teléfonos de Aldama, de Torres y compañía. ¡Ojo! También por las prisas de que no vaya a desaparecer, porque parece que en este país el móvil de tal persona, alto cargo del Ministerio del Interior, desaparece, el móvil de tal desaparece, oye, el juez, el fiscal general que se me ha eliminado el móvil. En fin, lo de este país es de chiste. Ayer la señora Ayuso denunció que los mensajes que tenía de WhatsApp con Pedro Sánchez han desaparecido. Lógicamente, esos mensajes los ha tenido que borrar de alguna forma Pedro Sánchez. Hablan incluso de que presuntamente puede que haya un software que haya intervenido incluso en WhatsApp. Si intervienen hasta ese punto, ¿usted cree que las pruebas que involucren al presidente de gobierno y a todo su gobierno lleguen a la justicia, o previamente harán una limpia
que dejarán eso como la patena. Yo invito también a los seguidores acérrimos de este gran canal de televisión que utilicen la hemeroteca y vean en este mismo plató y en este mismo asiento tan bonito de piel cómo hablaba de un programa, de un software antes del verano llamado Inosistec. Y además dije cuánto valía la licencia, quién lo compró y dónde, en una sede de Barcelona. Ese software, a alguien le sonará, lo pueden buscar en YouTube cuando acabe este Sí, programa. yo me acuerdo. Bien, pues ese software todavía no se está hablando de él. Os prometo y os aseguro, igual que hace 3 años hablábamos de Víctor y el señor Ábalos y el señor Coldo y todo esto que está saliendo ahora, le prometo a la audiencia, le prometo a usted también, que dentro de no más de 1 año o 2 años veremos cómo se habla tanto de Inosistec y qué tendrá que ver Inosistec en la eliminación de ciertas pruebas a distancia en ciertos procesos judiciales. Ese presuntamente sería software que se podría estar utilizando para evitar que la porquería llegue hasta el número 1. Yo es que a diferencia del gobierno y de los medios de comunicación de este país no escribo sin pruebas delitos absolutamente nadie, pero podría decirse que hay serios indicios de que el gobierno pues está cometiendo una serie de, no sé cómo llamarlo, persecución a los teléfonos móviles de la oposición. Es que tampoco es novedad. Ya lo hacía el Partido Popular con la Policía Patriótica. Es que esto de usar el Estado, sea PP o sea PSOE, contra todos aquellos que le lleven la contraria, que sean un peligro para el status quo y el poder. Le voy a hacer una pregunta. Si no la sabe, no la conteste. Igual que han desaparecido los WhatsApp de la señora Ayuso que tenía con Pedro Sánchez, ¿se podría meter en el teléfono de la señora Ayuso, se podría meter pruebas falsas desde ese programa que usted ha comentado? Bueno, Inosistec hace muchas cosas, pero básicamente es una mejora de la interfaz de usuario a la hora de... No es tanto... Bueno, se podría hacer, sí, se podría hacer una descarga inversa de datos a un dispositivo O sea, podrían móvil. crear, digamos, Lo de presuntamente siempre, pruebas falsas contra el enemigo político. Crear WhatsApp no, pero por ejemplo, crear documentos que estén guardados en archivos de un dispositivo iOS, por ejemplo, se podría hacer. Pero lo de meterse dentro del código fuente de WhatsApp para crear una conversación paralela que sea falsa se requiere un nivel NSA. O sea que no dudo mucho que el gobierno tenga la capacidad técnica de hacer algo así.